Bueno, ahora sí, comenzamos con una gran disculpa por el horario, muy particularmente por los que llegaron a horario. Pero bueno, vamos entonces a inaugurar este evento, este primer Congreso de Economía Política que organizamos con la Universidad de Quilmes y el Centro Cultural de la Cooperación Gloria Algorini. Quiero agradecerles en primer lugar a todos ustedes que nos están acompañando hoy aquí, y bueno, presentar y agradecerles también a los panelistas que tenemos hoy. En primer lugar, a mi derecha, que no tiene ninguna connotación de carácter político, el rector de la Universidad de Quilmes, Mario Lozano, que ambos somos los organizadores y los convocantes de este congreso. Está presente Martín Burgos, economista, coordinador del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación Gloria Algorini. El embajador Carlos Bianco, a mi extrema izquierda, y el secretario de Comercio de la Nación, Augusto Costa, a mi izquierda. Aquí solemos decir cuando presentamos que tenemos un lado izquierdo y otro lado izquierdo, no hay lado derecho en este centro cultural. Bueno, hacemos este evento con una gran alegría, ya que, bueno, cuando lo imaginamos hace unos meses, junto con nuestros amigos y compañeros de la Universidad de Quilmes, con los que venimos desplegando una cantidad de iniciativas muy importantes de carácter cultural, intelectual, en materia de ediciones, eventos, debates, que, en fin, creo que lo hacemos sobre la base de que tenemos, como se dice ahora, el viento de cola, que son estos tiempos políticos que estamos viviendo tan desafiantes en nuestro país y que estamos viviendo en el continente. Hablando del continente, aquí en la bajada de la convocatoria, como ustedes verán, se señala que son los desafíos de la economía argentina y latinoamericana. Y francamente creo que es un buen enfoque, tanto la palabra desafío en materia económica como el tema latinoamericano. Nosotros tenemos la convicción, a la luz de la experiencia de estos, en fin, de estos años que podríamos quizá periodizarlos en el 98 con el advenimiento de Chávez en Venezuela, y desde allí todo lo que se inicia en nuestro continente. Tenemos la convicción, todos creo, a la luz de esta experiencia, que el camino futuro para poder avanzar en estos procesos democráticos y populares es excluyentemente latinoamericano. O sea que no se trata de una cuestión de principista, de relato histórico o de relato literario, lo cual, por supuesto, igualmente es importante, sino que se trata también de una cuestión de índole económica, de índole material y esencialmente de carácter político. Solamente con la unión de los distintos pueblos y gobiernos del continente, sumando nuestra fuerza, sumando nuestra inteligencia, sumando nuestros recursos naturales, solamente así tenemos un camino y un futuro de triunfo. Si no lo logramos, quizá tengamos que, como otras veces en la historia de nuestro continente y nuestro país, algunos tendrán que resistir, y lo lograrán y lo harán, pero estamos ante una gran perspectiva histórica de retomar el legado de los fundadores de la patria grande latinoamericana, y a su vez de completar las tareas que por entonces no se pudieron cumplir luego de resuelto, sí, la ruptura del colonialismo, luego de 300 años de colonialismo español, con todo lo que ya sabemos que trajo aparejado para los pueblos del continente. Quedaron enormes tareas y todos tenemos la convicción de que estamos ante esta oportunidad histórica en el continente de avanzar en línea al cumplimiento de aquellos planes y de aquellos sueños que quedaron inconclusos. La otra cuestión que menciona la bajada, que llama la atención, es que este es un evento
del pensamiento heterodoxo. En fin, creo que es interesante, ya que efectivamente las ortodoxias habitualmente son instauradas por los poderes que tienen la hegemonía política, económica y cultural, y transforman el sentido común en lo normal, en lo lógico, en lo vigente, en lo que está bien, en lo que es legal, y eso lo transforman en una ortodoxia. Francamente creo que vivimos una etapa en la que está claramente demostrado que la ortodoxia neoliberal como modelo en esta etapa del sistema capitalista está en una gran crisis, en el marco de una crisis orgánica, estructural del sistema capitalista que se da en su propio epicentro en Estados Unidos y Europa, y que esa crisis orgánica del sistema capitalista adquiere, como casi siempre y en todas las crisis, una enorme virulencia en todos los planos, en el militar, en el cultural, en el de ideas y obviamente en el plano de la hegemonía económica. De forma tal que uno de los enormes desafíos que tenemos es el de construir un nuevo paradigma en el plano de la teoría económica y en el plano de la lucha social y política por transformar la sociedad mientras se va construyendo un nuevo paradigma en forma de carácter teórico, incorporando todas las cuestiones de tipo creativa que un proceso como el latinoamericano y el nacional requieren. No hay dogmas ni manuales que estén que nos resuelvan todos los problemas. Ciertamente creo entonces que esta ortodoxia del neoliberalismo lo que ha llevado a los pueblos del mundo es a mayor concentración de la riqueza, a una concentración verdaderamente pornográfica en la que 80, 100 ricos del mundo tienen la riqueza equivalente a 3.500, 3.700 millones de seres humanos. Es imposible que la humanidad pueda avanzar con esta esencia de carácter ideológico, ya dejando de lado entonces todo el daño que se le hace al planeta, que se le hace a la naturaleza, en fin, que también es una cuestión gravísima y que pone al mundo en una situación de incertidumbre. Por lo tanto, creo que efectivamente estamos ante un desafío de la heterodoxia, que somos nosotros los que nos oponemos a esa ortodoxia que ha llevado al mundo al fracaso, por lo menos a las grandes mayorías populares. Viniendo a nuestra patria chica, porque esto es solo la presentación y ya me estoy yendo demasiado, creo que también vivimos días trascendentes, vivimos un momento apasionante de la lucha, de la política. Imaginamos este Congreso, en fin, hace unos meses, como bueno, un ámbito de debate que por supuesto lo será, pero el medio político nos invade, yo diría positivamente, ya que estamos en medio de grandes contradicciones y disputas políticas, y en mi opinión, muy particularmente, porque estamos generando cambios frente al statu quo ortodoxo. Si no, estaríamos con una gran iniciativa política desde el punto de vista del kirchnerismo y de la Presidenta de la Nación, y no estaríamos generando cambios, seguramente no estaríamos frente a estas situaciones de lucha, de disputa, de contradicción. Eso ocurre cuando hay iniciativa y hay procesos de cambio que afectan a los núcleos conservadores, que obviamente lo que quieren siempre es conservar todo y que no haya ningún nivel de conflicto. Hoy veía en el diario, leía, acá estamos a mi izquierda, uno de los grandes culpables de casi todo, exactamente, de casi todos los males de la humanidad, que es nuestro secretario. Hoy el semáforo dice todo para abajo.
culpa la tiene acá nuestro secretario, que ahora veremos cómo se defiende. La verdad que estos días, la verdad que estos días lo que está para abajo es el dólar ilegal, los cueveros de todo tipo, las cavernas de especuladores y financieros no son solo cuevas, no son cavernas, pseudo casas de cambio, pseudo sociedades de bolsa, en fin, todo es un mundo de las finanzas que no tiene nada que ver con los verdaderos, con el verdadero mundo de las finanzas, como el caso nuestro de la banca cooperativa, que tenemos un sentido de fomento y un sentido social. Es muy importante, es muy bueno que el gobierno nacional esté combatiendo y sancionando a todos estos sectores, porque además de que es su obligación política y jurídica, toda esa riqueza que estos especuladores se roban, porque de eso se trata, es riqueza que pierde la sociedad, que pierde el erario público, que pierde el pueblo, porque podría entonces sedimentar toda esa riqueza las políticas sociales y de todo tipo que nuestro país lleva adelante. Ahora que le acompaño, que Costa es el culpable de todos los males, voy a terminar recordándoles que cuando tratamos la ley de abastecimiento, es interesante, porque la ley de abastecimiento generó un revulsivo en las grandes corporaciones empresarias que no se veía hacía mucho tiempo, creo que no se veía desde la 125. Es la muerte de la sociedad, de la propiedad privada, nos llevan a la catástrofe, ¿no es cierto? Porque se reactivaba una ley que había sido inspirada en el gobierno de Perón y el ministro Helvar, y que hasta tenía algunos mecanismos que moderaban algunos filos de aquel entonces, pero bueno, el Estado se metía y se mete en las grandes corporaciones, y un diputado, que es lo que quería decir para terminar, socialista, ahora hay socialistas de mercado, ¿no? Que es una nueva categoría. Desgraciadamente necesitaríamos socialistas, aunque los hay de progreso, verdaderos socialdemócratas dispuestos a enfrentar a los poderes capitalistas. Señaló cuando tratamos a las 2 o 3 de la mañana que nuestro secretario era peor que los comisarios estalinistas. Así que ya tiene entonces nuestro secretario seguramente la piel curtida. Por mi parte, en nombre del Centro Cultural de la Cooperación, les reitero, ya me fui yo del libreto de la presentación, no puedo con mi espíritu de lucha política. Acá siempre le insistimos a nuestros economistas jóvenes que tenemos, como Martín, que se trata de crecer cada vez más en la elaboración teórica, pero además ser protagonistas de la política y de la lucha política junto al resto del pueblo argentino. Gracias a todos por su presencia aquí, y bueno, seguramente tendremos un congreso a lo largo de estos 3 días que será muy fructífero para todos, tanto como desde el punto de vista de la teoría económica como de la experiencia política. Como ustedes saben, cerrará ese congreso otro gran culpable, peor todavía que Augusto, que es el ministro de Economía Axel Kicillof y el diputado nacional Carlos Heller. Ese evento, entre paréntesis, en vez de las 19, se va a hacer a las 17. Muchísimas gracias. Los dejo con el rector de Mario. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un orgullo poder estar aquí en un auditorio que está desbordado, que eso señala también que el interés de ustedes superó las expectativas que nosotros teníamos al iniciar estas jornadas. Y también agradecer al Centro Cultural de la Cooperación por esta larga actividad conjunta que tenemos con la universidad, que no ha empezado este año, no ha empezado en esto, con quienes hemos editado una gran cantidad de libros en colaboración, con quienes hemos realizado actividades muy uno al lado del otro, trayendo a figuras trascendentes de la política nacional y de la política latinoamericana a esta sede también, y también a la sede de la universidad.
Y agradecerle en particular esta distribución que nos permite decir, por primera vez en mucho tiempo, que los representantes políticos de la economía del país están a nuestra izquierda. Eso es una gran cosa de por sí. La universidad se compromete en este tipo de congresos, en este tipo de jornadas, no como una actividad más. Nosotros entendemos que la Universidad Pública Argentina, de la cual nosotros formamos parte, y como parte del Estado Nacional, tiene una deuda muy importante con la sociedad que la sostiene. Una deuda en principio justamente porque la sociedad es quien sostiene esta universidad. Nuestra universidad gratuita, que estableció el gobierno de Juan Domingo Perón en 1949 y que desde ese momento fue una experiencia única en el mundo, tan única que países vecinos están todavía luchando por conseguir algo similar a lo nuestro. Esa universidad gratuita se sostuvo a pesar de que atravesamos gobiernos neoliberales, dictaduras de las más sangrientas, las peores de las situaciones económicas. Nunca ningún gobierno se animó a destruir ese logro del pueblo argentino. Como decimos siempre nosotros, no porque los universitarios nos hayamos movilizado y seamos tan poderosos en este país, sino porque fue un derecho social que nuestro pueblo, aún aquellos integrantes del pueblo que nunca tuvieron posibilidad de disponer de los logros que el sistema universitario brindaba, aún ellos, los más desposeídos, sostuvieron esta educación pública gratuita como una política de Estado, como una esperanza por la cual sus hijos o sus nietos podían trascender en el ámbito social. Y entonces los universitarios, todos los que participamos en el gobierno de las universidades y los que no, los que solo pasamos por las universidades y obtuvimos nuestras graduaciones, o los que pasamos por las universidades y no llegamos a graduarnos, tenemos que entender que eternamente tenemos una deuda con ese pueblo. Y en el área económica, además, tenemos una deuda todavía más grande porque nuestras universidades han sido, en gran medida, las formadoras de los peores economistas de este país. Tenemos en nuestra responsabilidad, siempre se lo resalto a los pobres colegas de la Universidad de Córdoba, de haber formado al ministro de Economía que destruyó gran parte de la estructura social de este país. Y otros más. En la Universidad de La Plata otro tanto, etcétera, podemos sumar. Y para colmo, cuando tenemos un Estado que tiene otra mirada sobre la economía, una mirada mucho más impregnada por la política, por lo humano, por lo social, nos cuesta encontrar economistas que aporten en forma masiva a ese Estado. La mayoría de nuestros economistas terminan siendo formados con una matriz neoliberal. Porque parece ser, eso se dice en la academia, que esa es la forma seria de enseñar economía. Cuando en realidad es la forma que menos trabajos da para enseñar economía. Es la forma más sencilla. Las estructuras de enseñanza neoclásica y clásica tienden a reducir nuestra enseñanza de la economía a unas cuantas ecuaciones. Cuando nosotros le incorporamos toda la mirada social y política a esa economía, estamos generando una ciencia más compleja, más difícil de abordar, con mucha más dificultad de ser enseñada y de ser aprendida y de ser investigada. Esa economía es la que nosotros queremos garantizar que se enseñe y que se estudie en los ámbitos universitarios. Los compañeros neoclásicos parece que leyeron mal a Isaac Asimov. ¿Se acuerdan? El bioquímico ruso devenido norteamericano que escribía sobre ciencia ficción y que definió en una de sus principales sagas el concepto de la psicohistoria, una ciencia que, habida cuenta de la gran cantidad de humanos que había distribuidos en millones de planetas alrededor del universo,
podía definir qué era lo que le pasaba a la sociedad en base a una serie de ecuaciones. Pero eso era ciencia ficción. Y lo que hacen estos compañeros también. Más ficción que ciencia en algunos casos, porque se alejan de la realidad de una manera pasmosa. Parece mentira que científicos y educadores no vean, no analicen sus propios errores y no vean que lo que están cometiendo es el peor error de todos, que es no entender la realidad, es aferrarse a un par de herramientas para alejarse de la realidad. Nosotros tampoco estamos seguros de que lo que proponemos es la verdad, porque no estamos buscando eso. Estamos buscando acercarnos a una descripción más adecuada de lo que está pasando. Eso hace la ciencia. Por eso hemos avanzado en la universidad con el desarrollo de carreras alternativas, o al menos con miradas alternativas. Hemos diseñado y puesto en marcha una licenciatura en Economía del Desarrollo, que la llamamos así a propósito para sustentar y para resaltar una mirada diferente sobre la economía tradicional. ¿Pero qué es una licenciatura en economía? Hemos desarrollado también tecnicaturas y carreras de diplomas de economía social y solidaria, que es todo un área también lo suficientemente compleja para ser abordada con una un esfuerzo académico muy grande. Y en ese campo hemos integrado dentro de la universidad áreas históricamente desarmadas, como son lo que todavía llamamos extensión universitaria, los grados académicos y el posgrado, y también la investigación. Es en ese contexto entonces que nosotros abordamos junto al Centro Cultural de la Cooperación este Congreso de Economía Política, para pensarnos como actores de políticos, sociales y educativos de nuevas ciencias que nos ayuden a generar personas formadas en economía desde una mirada diferente, no más sencilla sino más compleja. Así que muchas gracias por estar aquí, un orgullo de acompañarlos y felicitaciones. Bueno, le damos la palabra entonces al coordinador de nuestro departamento del Centro Cultural de la Cooperación de Economía, el Departamento de Economía, Martín Burgos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que estamos muy contentos con la organización de este congreso. Uno siempre cuando arma ese tipo de cosas nunca sabe cómo va a ser la respuesta del público. Es un poco como mandar un producto al mercado y vos no sabés si lo vas a vender, si va a gustar, si no va a gustar. Y evidentemente esto está gustando mucho porque hoy estuvimos chequeando a la tarde y tenemos más de 350 inscriptos online antes de empezar el congreso. Con lo cual esto va a ser bastante interesante en cuanto a convocatoria. Pero responde tal vez a algo que nosotros nos llevaba y algo que presentíamos de lo que está pasando en la economía argentina de este año en particular, en el cual estamos en una situación más recesiva, tal vez la primera desde el 2009, digamos, en estos 12 años que nos separan de la asunción de Néstor Kirchner del 2013. Y entonces es lógico que incluso desde la heterodoxia nos preguntemos qué está pasando y cómo avanzar, si se quiere, para lograr superar a un año de las elecciones estos escollos económicos que estamos viviendo y relanzar la máquina económica. Entonces, la idea de esta introducción un poco más conceptual, que hemos nombrado rupturas, continuidades y desafíos, preparé algo, voy a tratar de ser bastante corto, algo en 3 partes. La primera se llama rupturas, la segunda se llama continuidades y la tercera la voy a llamar la actualidad, para así para atender la trampa. Pero es interesante porque van a ver, me parece que en la tensión entre estas rupturas y esas continuidades es donde está seguramente la salida que necesitamos para tener un camino despejado hacia un desarrollo de la economía argentina
que nos permita distribuir el ingreso, pero también tener una mejor estructura económica. Evidentemente hay rupturas respecto de los años 90, y esas rupturas están bastante, ya no son muy discutibles, incluso algunos recalcitrantes dirán, no, pero esto es lo mismo que los 90, etcétera, pero lo podríamos ver en el sentido del ciclo, por ejemplo, que tiene la economía. No sé si se acuerdan, durante los años 90, cómo funcionaba la economía. La economía crecía cuando entraban capitales. Y cuando ya no entraban esos capitales por una situación o por otra, entonces la economía entraba en recesión. De hecho, la convertibilidad, la caja de conversión funcionaba así. Si entraba plata, se podía emitir dinero para empezar a hacer avanzar la economía. Entonces, ¿cómo se hacía para lograr esa entrada de capital? Ustedes lo saben, del 91 al 95 lo que se hizo es se privatizó los servicios públicos, se vendieron las joyas de la abuela, como se dice. De esa manera entraron capitales y efectivamente se pudo crecer. Se creció, pero mientras estaba creciendo, el desempleo subió, cosa muy rara, si lo vemos en términos de lo que debería ser la teoría económica. Un 7% de desempleo en el 89, en medio de la crisis de la hiperinflación, 7% de desempleo, y en el 95, como ustedes lo saben en el tequila, trepó a 15% el desempleo. Y después, obviamente, se vuelve a crecer de nuevo en el 96 y 97, producto de la extranjerización de nuestra estructura industrial, y ya después no quedaba nada para vender. Entonces ahí es donde el Estado apareció para endeudarse y poder sustentar y financiar en última instancia la fuga de capitales que se iba hacia afuera de nuestro país, tanto de las multinacionales, pero también como de los empresarios nacionales que funcionan ya como actores globalizados. Ellos tienen su centro financiero, su centro de las empresas, por ejemplo, en otros países. Ustedes sabrán que Techin se mudó y entonces el 17 de diciembre del 2001 puso su casa matriz con sede en Luxemburgo. 17 de diciembre de 2001. Entonces, claro, esto no podía funcionar, no funciona. Si vos te tenés que endeudar para sustentar y financiar una fuga de capitales, llega un momento directamente ya ni te prestan. Y es un poco, y lo que te lo prestan a una tasa altísima. Eso es lo que pasó con el megacanje de Caballo a fines del 2001, que nos prestaron plata a 15% de interés. Evidentemente, a los 3 meses defaulteamos porque no podíamos pagar esa tasa de interés para sustentar una fuga de capitales ya se sabe, esas imágenes de los camiones de dinero que se iban para Ezeiza, ¿no? Entonces, esto ya no funciona más así, por una cuestión bastante sencilla. El default simplemente te impide la posibilidad de endeudarte de nuevo. Entonces, ¿qué empezó a hacer? La economía empezó a crecer de un modo más, yo llamaría keynesiano, es decir, sustentado en el empleo y los salarios. A medida que el empleo, a medida que el salario aumentaba el consumo, entonces aumentaba la producción, se invertía más y las inversiones hacían que llegaran más empleo, y más empleo obviamente trae mayores salarios, mayores fuerzas sindicales. Ese es el ciclo que empezó a nacer a partir del 2003, un ciclo bien endógeno, si se quiere, en el cual no se requiere entrada de capital para crecer. Se crece en base al mercado interno, pero un mercado interno totalmente sustentado en el mercado de trabajo, en las políticas sociales llevadas adelante por el Estado Nacional, con lo cual podemos decir en un punto que es un modelo, el modelo keynesiano, en el cual todos ganan. Si lo vemos en términos sociales, porque ganan los empresarios grandes, obviamente, pero también ganaron los chiquitos, también ganaron los comerciantes, también ganaron los asalariados. Es un modelo en que todos ganan. Y si lo vemos en términos sectoriales, ganaron los bancos, ganaron las industrias, ganaron el comercio. ¿Se entiende? En ese sentido es un modelo en el que todos ganan. Pero claro, todo esto tiene sus límites. Y yo creo que ahí es donde podríamos poner la segunda palabra, keynesiano, es decir, que es un modelo keynesiano periférico, en el sentido en que, periférico en el sentido que no tiene la posesión de la moneda hegemónica, que es el dólar actualmente, con lo cual siempre tiene que exportar para poder financiar sus importaciones, para poder financiar
turismo que se hace cuando uno empieza a tener cada vez más salarios, para poder sustentar la remisión de utilidades, para poder sustentar el pago de la deuda que tiene que hacer el Estado, aquella deuda que se había deporteado y que se tuvo que reestructurar de excelente manera, una negociación perfecta. Y entonces las exportaciones son las que tienen que bancar toda esa salida de divisas estructurales, a la cual se agrega desde el 2007 una fuga de capitales de los propios actores, los residentes argentinos, es decir, las propias empresas argentinas actuando de esa forma globalizada. Entonces, evidentemente, el límite al crecimiento, a ese crecimiento del modelo keynesiano, está en la restricción de divisas. Y es lo que hoy por hoy estamos viviendo. Entonces, frente a esto, obviamente tenemos que ver qué está funcionando mal. Y entonces, para ver lo que está funcionando mal, una opción, la que yo tomé, es mirar dentro de los sectores. O sea, el marco macroeconómico es este. Ahora, ¿todos los sectores funcionan correctamente para poder sustentar ese crecimiento keynesiano? Evidentemente no. Evidentemente no. Ahí aparece la cuestión de algunos sectores que, si bien el marco macroeconómico cambió de la manera que lo describí, funcionan ellos de manera muy similar a la que lo hacían durante los años 90. Es decir, que entran en contradicción directa con lo que está pasando en la macroeconomía. Y seguramente eso explica gran parte de los conflictos que vivió el gobierno nacional con las empresas durante estos 12 años. Si repasamos un poco los sectores, el sector industrial es un sector que, si bien creció enormemente, lo hizo en gran parte, digamos, sobre la misma matriz que lo hacía durante los años 90. Es decir, una matriz en la cual se necesita para fabricar un producto muchísimos insumos importados. Y esos insumos importados es lo que, cuando la economía crece, van creciendo las importaciones. No es que van creciendo las importaciones de bienes de consumo en la economía. Hoy por hoy, las importaciones de bienes de consumo son del 12% del total de las importaciones, cuando eran de 18% durante la convertibilidad. Claramente hay un cambio en ese sentido. Pero también significa que todo el resto, que es bienes de capital, partes y piezas, no se puede dejar de mencionar también la parte de hidrocarburo, son importaciones que se tienen que reducir para poder, porque el modelo cada vez que crece necesita mayor importaciones. Los servicios públicos privatizados siguen siendo un problema. Si bien se nacionalizaron varios, lo que está pasando es que una política general de tarifas bajas entra en contradicción y genera reticencia inversora de parte de los privados que están concesionando los servicios. Los sistemas financieros desregulados, que no solo que no prestan al sistema productivo, sobre todo a las pymes, o lo hace muy poco, y se tuvo que obligar desde el gobierno nacional, también haciendo, interviniendo en un sector en el cual pocas veces se había intervenido, se empezó a obligar a los bancos, a las entidades financieras en general, a prestar plata para que las empresas inviertan, ¿sí? Se tuvo que obligar a los bancos a hacer lo que tienen que hacer. Eso es un poco lo que el problema que está teniendo muchas veces el sistema financiero, además de que, como lo estamos viendo ahora, es una herramienta muchas veces que sirve en la fuga de capitales. Y en eso también el gobierno hace bien de meterse en ese problema, y evidentemente la reforma de la Carta Central, de la Carta Orgánica del Banco Central, es insuficiente, y tal vez habrá que pensar en profundizar este esquema hacia una nueva ley de entidades financieras o servicios financieros, como se proponen acá desde, por ejemplo, Carlos Heller, ¿no? Tiene una ley al respecto. Y después, la cuestión del comercio de granos. Ustedes saben que la retención de la cosecha es enorme, es decir que lo que se cosecha no se vende, no se exporta, con lo cual eso genera problemas de divisas. Entonces hay un problema de control, porque hoy por hoy, distinto a como existía hasta los años 80, los puertos son privados, los trenes son privados,
los elevadores son privados, con lo cual el control del Estado en un esquema como este es muy difícil. Es como controlarle a alguien y pedirle que haga cosas, cuando en verdad ahí está la cuestión de la propiedad privada, que sigue siendo fundamental, y ahí también la cuestión de avanzar hacia una agencia nacional de grano se plantea como uno de los desafíos mayores de acá en adelante, que no es más que empezar a intervenir en el mercado de granos, y que es un mercado que hoy por hoy está funcionando casi libremente. Entonces, claramente, el gobierno sabe de estos desafíos que se van agudizando a medida que se agudiza la restricción externa. En una situación como la de ahora, en la cual las reservas vienen mermando desde el 2011, 2012, es evidente que esos conflictos entre algunos sectores que siguen funcionando de manera muy parecida y quieren seguir funcionando de manera muy parecida como lo hacían durante los años 90, y una macroeconomía que quiere cambiar, que quiere resolver sus problemas, no deja otra solución. O cambian, o se puede cambiar esos sectores, se hace una política para cambiar estos sectores que podríamos llamar disonantes dentro de una orquesta, digamos, cuando hay 3 o 4 instrumentos que no funcionan como deberían funcionar. Bueno, es un poco eso, esos sectores están haciendo ruido dentro del marco macroeconómico general. Si no se cambian esos sectores, en un momento como este, entonces es la macroeconomía que va a tener que cambiar y que efectivamente va a tener que volver a adaptarse a los propios sectores, y tal vez tendremos una macroeconomía muy similar a la que teníamos en los años 90, y esto claramente se ve en la tapa de los diarios, se ve en los conflictos que existen hoy por hoy entre el gobierno nacional y esos mismos sectores, caso del campo, caso de las entidades bancarias. Entonces, efectivamente, eso se termina trasluciendo en proyectos políticos que de acá a un año seguramente el voto popular tendrá que dirimir. Bueno, evidentemente, como vieron, las cuestiones de las divisas es fundamental. La sustitución de importaciones en las cuestiones de la industria sigue siendo lo fundamental para tratar de que efectivamente ese crecimiento no genere tantas importaciones derivadas, con lo cual los desafíos ya están planteados, son estos: sustituir importaciones, mayor intervención en los mercados de granos, mayor intervención en el sistema financiero, y tal vez pensar en una mayor estatización de los servicios públicos para no tener esos problemas que tenemos con, por ejemplo, Bienales del Sur todos los años. Pero evidentemente estos desafíos no serían tales si no hay dificultades para realizar estos objetivos, para poder solucionar estos problemas. Estas dificultades van mucho más allá que los propios actores, por ejemplo, del sector automotriz. Usted le dice a Rattazzi: vos tenés que importar, vos tenés que sustituir lo que estás importando, y claro, a la salida Clarín le pregunta cómo estuvo la reunión, y entonces Rattazzi dice: en este país no se puede invertir. Esa es la verdad, esa es la realidad de lo que está pasando hoy. Además de cuestiones más estructurales, y ya para cerrar, que hacen verdaderamente al capitalismo de este siglo XXI. Una de las preguntas es decir: ¿se puede sustituir importaciones? Cuando vemos lo que está pasando en China, que China lo que hace es compra parte de computadora a Taiwán, a Corea, a Japón, a Filipinas, las ensambla en China y eso lo exporta. ¿Ellos están haciendo sustitución de importaciones? Lo están haciendo difícilmente, los datos no marcan un cambio de tendencia. Importa muchísimo China para exportar muchísimo. Entonces, si ellos no lo pueden hacer, nosotros, siendo Argentina, y así todo, siendo la economía número 21 del mundo, ¿lo podemos hacer? Eso habla mucho más de cómo está funcionando el sistema industrial actual y esa fragmentación de la producción en distintos países, en el cual hoy por hoy se hace un motor en Brasil, se hace una rueda allá, y recién acá se viene a ensamblar, digamos, ¿no? Es un problema que no es solo de la Argentina, es un problema del mundo. Y evidentemente los desafíos que se nos plantea a nosotros y que tal vez no se plantea en otros países de América Latina. Y eso es una pregunta final un poco, ¿no? Esto que estamos viviendo.
que si bien hay una crisis internacional, y que si bien esta reducción de las reservas que venimos viviendo desde el año 2012, ¿a qué se debe? ¿Por qué Brasil no lo tiene? Bueno, ahí hay una razón que para mí es sencilla. Es que Brasil sigue financiando su fuga de capitales, esto que es estructuralmente neoliberal. Diríamos que la definición del neoliberalismo en términos económicos es esto, es un déficit privado de divisas crónico que el Estado tiene que sustentar y financiar endeudándose. Por eso desde los años 70 las deudas públicas en monedas extranjeras están creciendo tanto. Nosotros eso no lo podemos hacer, y no lo vamos a hacer en cualquier condiciones. Por eso el default, por eso la reestructuración de la deuda, por eso la pelea con los fondos buitres, y lo que siempre dice la presidenta Cristina Kirchner, el capitalismo anarcocapitalismo financiero, ¿no? Una cosa así, usa palabras difíciles, ¿no? Este es el capitalismo de hoy. Evidentemente, nuestro régimen de acumulación está en desfasaje con ese capitalismo que está vigente a nivel mundial. Las soluciones que necesitamos no nos las puede ofrecer el marco internacional. Entonces, por eso digo a veces cuando me toca dar estas charlas sobre los regímenes de acumulación, que tal vez Argentina es algo así como cuando Marx miraba Francia en el siglo XIX, todas las revoluciones, esas cosas que había ahí. Argentina seguramente hoy por hoy es el laboratorio social de las políticas económicas y sociales de lo que será el desarrollo en el siglo XXI. Muchas gracias. Tiene la palabra el embajador Carlos Bianco. Bueno, muchas gracias en primer lugar a los organizadores, al Centro Cultural de la Cooperación, a la Universidad de Quilmes, que como siempre digo es mi primera casa, ya ni la segunda, creo que es la primera porque ahí me formé y fui muy feliz. Básicamente quería retomar, hoy hablamos con Augusto, que es un viejo amigo y compañero y militante con el que he tenido el gusto de trabajar por mucho tiempo, y justamente dado esa amistad y cercanía estuvimos coordinando un poco el discurso para hoy y lo que íbamos a presentar, y básicamente en ese reparto me quedaron algunas de las cosas que justamente estuvo presentando muy bien acá Martín Burgos, pero quería retomar algunas cosas en particular y complementar con algunos otros desafíos que yo considero vitales y fundamentales en estos días para que Argentina justamente vuelva a retomar fuertemente la senda de crecimiento que tuvo en los últimos 10 o 12 años. Básicamente quería justamente en la tónica de esta charla, que es destacar cuáles fueron las rupturas, cuáles fueron las continuidades y cuáles son los desafíos de Argentina en la actualidad, referirme a los puntos del sector externo, digamos que es la competencia en principio de mi función hoy en día como secretario de Relaciones Económicas Internacionales, y justamente para ponerlo en términos muy sencillos y justamente como lo decía Martín, pasamos en los 90 de vivir de prestado, que básicamente de eso se trataba la convertibilidad, como bien se dijo, que era tomar crédito en el exterior. Ese crédito en el exterior obviamente venía a la Argentina aprovechando el diferencial de tasa de interés, se valorizaba de esa manera, y como no había ninguna restricción a la fuga de capitales, se dolarizaba internamente y se iban las masas incrementadas de dólares, y la única forma de sostener ese proceso de crecimiento sin empleo o con destrucción de empleo como hubo en los años 90 justamente era seguir endeudándose, ¿sí? Pero eso es un camino ese es un bicho que tiene patas cortas, no nos llevaba muy lejos, y efectivamente en algún momento cuando Argentina empezó a tener tremendos índices de endeudamiento que hacían cada vez más costosos lo que técnicamente se llama el rollover, es decir, tomar deuda para seguir pagando los intereses y de alguna forma poder seguir creciendo en un contexto además donde se había perdido la política monetaria y la política cambiaria a efectos de la convertibilidad, pero también la política fiscal. Digo, porque no había forma, si no ingresaban dólares, de transformar los recursos a pesos que permitan justamente hacer algún gasto expansivo de la demanda para salir de la crisis esa la
la fase terminal de la convertibilidad que arranca en el 98, la lenta agonía de la convertibilidad que arranca en el 98 y termina en el 2001. Entonces, a partir de 2003, justamente con el gobierno de Néstor Kirchner, pasamos de ese vivir de prestado a, como dice Aldo Ferrer, a vivir con lo nuestro, sobre todo en términos de la necesidad de divisas que teníamos. Y ese vivir con lo nuestro significaba que las divisas, que son tremendamente necesarias, como decía Martín, para sostener los procesos de crecimiento, y fundamentalmente procesos de crecimiento basados en la industrialización, que requieren crecientemente de divisas para poder importar los combustibles, los insumos, las partes, las piezas, los componentes, etcétera, necesarios para sostener la producción industrial y para sostener el empleo creciente, se fueron generando de manera genuina. O sea, a diferencia de lo que sucedió en los años 90, a partir de 2003, esas divisas necesarias, repito, para sostener los procesos de crecimiento, particularmente este proceso de crecimiento con industrialización y con inclusión social, se empezó a conseguir de manera genuina. Y no hay mucho secreto, no hay mucho secreto de cómo conseguir dólares. Es más fácil que pensar en esa canción del disco de cómo conseguir chicas, eso es mucho más difícil. Cómo conseguir dólares genuinamente es mucho más fácil, y no hay mucho secreto. La forma de conseguir dólares genuinamente es tener superávit comercial, hacer ingresar inversiones de carácter productivo, inversiones genuinas de carácter productivo, y tener que pagar poco por servicios de la deuda. No hay mucho secreto. Y todo eso se fue haciendo. Esos son los tres, si ustedes quieren, las principales tres rupturas que se vieron, sobre todo en términos macro, vinculados al sector externo en la Argentina en los últimos 10 o 12 años. Se empezó a tener un superávit de comercio estructural, eso tuvo que ver y estuvo asociado al proceso de industrialización, y a pesar del proceso de industrialización, porque cuando uno mira el cambio en la composición de lo que exporta Argentina, justamente en los últimos 10 años pasamos a exportar casi dos tercios, dependiendo del año que uno lo mire, 2/3 de las exportaciones son manufacturas, ¿sí? Es el producto de ese proceso de reindustrialización, que a diferencia de lo que sostienen muchos que dicen que no, es un proceso de industrialización poco eficiente y poco competitivo. Si fuera tan poco eficiente y tan poco competitivo, no exportaríamos 2/3 de nuestras exportaciones en bienes manufacturados. Obviamente hay sectores en donde se puede avanzar con la sustitución, o en donde mejorar la eficiencia y la competitividad, etc. Pero si hoy podemos exportar 2/3 de nuestras ventas totales externas en términos de manufactura, de origen industrial la mitad, y de origen agropecuario, agrícola, o de bienes basadas en el agregado de valor a bienes primarios, la otra mitad, es porque ha sido un proceso que requiere, obviamente, un mayor tiempo de maduración, pero que ha sido exitoso. Entonces, eso ha estado combinado también con un cambio en las prioridades de la política exterior, con el relacionamiento exterior, y justamente tiene que ver con que el mundo cambió. El mundo estructuralmente ha cambiado. Hoy, cuando uno mira cualquier índice que refleja la importancia de los países desarrollados respecto de los países emergentes, claramente se ve que justamente estos últimos, los países emergentes, han recobrado o han cobrado una mayor importancia a nivel mundial. La participación en el PBI mundial, como ha cambiado en los últimos 10 o 15 años, cuánto han aportado los países desarrollados por un lado y cuánto han aportado los países emergentes al crecimiento. En los años 90 era el 55% del crecimiento mundial lo aportaron los países desarrollados. Solo el 45% de los países en desarrollo, emergentes, subdesarrollados, o como quieran llamarlo. En los últimos 10 años eso se revirtió, pero más que se revirtió. 75% del crecimiento mundial son los países emergentes. Solamente 25% del comercio mundial, del crecimiento mundial, lo explican los países desarrollados. Y justamente, como consecuencia de ese cambio estructural, Argentina fue cambiando también sus relaciones estructuralmente, con los países. Cuando uno mira a qué destino se fueron privilegiando las exportaciones, son justamente los países en desarrollo. Cuando uno mira cuáles fueron los principales en los últimos años orígenes de la inversión extranjera directa, también destacan los países en desarrollo, sobre todo los grandes países emergentes, los BRICS, China, Brasil, India, Rusia, etc. Entonces hay un cambio muy importante, muy estructural en lo que tiene que ver al comercio y a la generación genuina de divisas, de dólares, por esa vía, y que se ha sostenido en los últimos 12 años y sigue siendo uno de los pilares de este modelo de crecimiento con industrialización y con inclusión social. El otro punto al que me referí también muy brevemente recién es la inversión extranjera directa. Y acá quiero hacer una cuestión anterior, porque tengo como un par de mitos para cada cosa.
lo que nos dicen siempre es que, bueno, este país es tremendamente proteccionista, está aislado del mundo, está fuera de toda discusión a nivel mundial. Después me voy a referir a lo del G20 de ayer, o de anteayer, ya no sé qué hora no sé qué hora es, qué día es, etc. Pero el mito de la apertura, que bueno, ahora a diferencia de los 90 somos un país que está aislado del mundo, un país cerrado, un país proteccionista. Y uno saca unos breves indicadores muy sencillos, el indicador más sencillo de vinculación al mundo en términos comerciales, que es Expo más Impo respecto de PBI. Es decir, el comercio total del país respecto de la magnitud económica del país, hoy en día es casi el doble de los años 90, cuando se supone que éramos un país tremendamente abierto al mundo. Lo éramos, pero fundamentalmente porque importábamos y porque nos endeudábamos financieramente, no productivamente. O sea, es muy distinto el tipo de vínculo que teníamos con el exterior en los 90, que hoy en día es cerca del 30%, nuestras Expo más nuestras Impo respecto del PBI, en esa época era solamente del 17%, con déficit comercial además. Hoy es del 30% con superávit comercial estructural. O sea, es un cambio cualitativo importante que claramente desmitifica esta estupidez de que somos un país aislado del mundo. Otra de los mitos, digo, que somos un país al que no llega la inversión extranjera directa. ¿Sí? Todos los años cuando se presenta el World Investment Report, el reporte sobre inversiones mundiales, que es el reporte del Banco Mundial que releva las inversiones extranjeras directas en el mundo, sale un título en La Nación, en Clarín, etc. Argentina recibió menos inversiones que Perú, Argentina recibió menos inversiones que Brasil, etc. Y hay que aclarar técnicamente una cuestión respecto a la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa no siempre es inversión, desde el punto de vista contable. A veces es inversión, desde el punto de vista del impacto que tiene. ¿A qué me refiero? Muchas veces una privatización, desde el punto de vista técnico de la inversión, no es una inversión. Si fuera solamente un cambio de manos, es solamente dólares que entraron para cambiar la propiedad, sí, una propiedad pública a una propiedad privada. La extranjerización, la venta de una empresa local a una empresa extranjera, si bien se computa como inversión extranjera directa en la balanza de pagos, técnicamente no es una inversión. Ahí no cambió nada, solamente cambió la propiedad, no es que levantaron una fábrica nueva, no, compraron algo que ya estaba. Y muchas veces lo que pasó en los 90 es que lo compraban para racionalizarlo. Y racionalizarlo significaba echar a la mitad de los trabajadores o especificarse solamente en aquellas líneas de productos o los procesos productivos que generaban la parte del león, como se suele decir, la crème de la crème, y el resto lo cerraban. Entonces, no solo que no era técnicamente una inversión, sino que en realidad desde el punto de vista de la generación y la acumulación de capital fijo, bruto fijo, era una desinversión. ¿Sí? Entonces, eso también cambió. Efectivamente, en promedio no cambió demasiado el monto total en cantidad de inversión extranjera directa que ingresa hoy respecto de los años 90. No cambió demasiado, salvo en el año 98. En el año 98 sí tuvimos un boom, un pico tremendo de inversión extranjera directa. Porque nos iba bien, porque ¿qué pasó? Vinieron todas las empresas del mundo a levantar fábricas en Argentina, a levantar nuevas líneas de producción. No, vendimos YPF. Ese fue el gran boom de inversión extranjera directa de los 90. El año 98 que fue la venta de YPF. Originaria y secundaria, terciaria. Para nosotros es desacumulación. Para la empresa, efectivamente. Entonces, esa fue la gran diferencia en cantidades. Pero yo me quería referir, más allá de las cantidades, referir fundamentalmente a la calidad de la inversión extranjera directa. Cuando uno analiza justamente esa inversión, supuesta gran cantidad de inversión extranjera directa que llegó en los años 90 al país, cuando mira en detalle, cuando posa la lupa sobre los indicadores, lo que ve fundamentalmente era lo que decía Martín: fuerte proceso de privatización y fuerte proceso de extranjerización de empresas nacionales que pasaban a manos internacionales. Repito, técnicamente eso no es inversión. Porque no era que no se generaban nuevas fábricas, nuevos puestos de empleo. Solamente cambiaba de manos y en muchos casos terminaba siendo una desinversión. Cuando eso era más o menos en un porcentaje de 56%, que era la inversión esta, que era puro cambio de manos o privatizaciones, y solamente un 40%, un 44% que era inversión productiva. Del total. ¿Cómo es ese indicador desde 2003? En promedio, 96-4. Es decir, que cuando uno mira las estadísticas de inversión extranjera directa, solamente el 4% tiene que ver con algún cambio de propiedad de empresas locales que son compradas por empresas extranjeras. El 96%
es nuevas fábricas, nuevas líneas de producción, nuevos galpones, contratación de nuevos trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Cualitativamente el cambio es brutal. Y si no hubiera pasado eso, es imposible que este país se hubiera reindustrializado como se reindustrializó. Eso también es gracias a las empresas extranjeras, que vinieron y apostaron al país, pero no apostaron al país porque, me gusta Argentina por el tango, el bife de chorizo y Messi, Maradona y no sé quién. Digo, vienen al país porque el país crecía, porque aseguraba rentabilidad y porque aseguraba un mercado interno dinámico y creciente. ¿Sí? Entonces, ese es otro punto que quería hablar y que además es una generación genuina de divisas. Son dólares que entran al país para producir y que no se van al otro día ante cualquier volatilidad de algún indicador de la economía. Se quedan a producir. El tercer punto, y con esto quiero terminar porque creo que hoy es el principal desafío de la hora que tenemos en la Argentina, que tiene que ver con el otro fenómeno que completa esta saga de generación de divisas de manera genuina, que es superávit comercial, obtener inversiones extranjeras directas en el exterior de carácter productivo, junto con el proceso de desendeudamiento, que es justamente lo que permite que no tengan que salir tantas divisas para pagar los servicios y el capital de la deuda que se va venciendo. Bueno, todos ya lo saben muy bien, desde el año 2003 empieza un muy fuerte crecimiento, un fuerte proceso de desendeudamiento. En la Argentina, un indicador muy sencillo, la deuda bruta respecto del PBI en el año 2003, 2004 era alrededor del 166%, hoy en día es solo del 40%. ¿Sí? El proceso de endeudamiento fue brutal, y eso es lo que además permite que los problemas macroeconómicos que estamos experimentando en un proceso de crisis, de la crisis más fuerte del capitalismo de los últimos 80-90 años, nos permitan seguir generando empleo, generando crecimiento suave, pero crecimiento, etcétera, etcétera. Ese proceso de desendeudamiento fue muy exitoso, tuvo varios capítulos, como el pago de los 9.600 millones de dólares cash al FMI, como los dos canjes de deuda en el año 2005 y en el año 2010, tremendamente exitosos, a los que se llegó a reestructurar la deuda con un 92,4% de los acreedores totales. ¿Sí? Entonces, fue un proceso tremendamente exitoso que hoy tiene un problema. Y no estoy diciendo nada nuevo, es el principal problema que ha experimentado la economía argentina en los últimos 10 o 12 años. Lo que ya estaba solucionado, por arte de magia, hay un pase de magia que nos trae de nuevo el problema que ya habíamos solucionado. Y ese pase de magia no son otra cosa que Griesa y sus amigos, los fondos buitre. Los fondos buitre, que nunca pusieron un peso en el país. Nunca, porque todos ustedes bien lo saben, porque por suerte esto ha sido muy bien comunicado. Y todos entienden, hoy en día en Argentina somos casi expertos en temas de reestructuración de deuda. El pueblo argentino, no los técnicos, el pueblo argentino es casi experto en temas de reestructuración de deuda. Digo, esos tipos no pusieron un peso. Si su negocio, o su modelo de negocios, algunos dicen, para mí es un modus operandi, no es el modelo de negocio, es el modus operandi, porque son delincuentes. Su modus operandi es básicamente ir a comprar bonos defolteados a 15, 20, 30% de su valor, esperar que sucedan los procesos de reestructuración de deuda, no ir a negociar, porque el negocio no es negociar. ¿Sí? Su modus operandi es no negociar, esperar que los otros negocien, buscar a algún juez amigo o ir tratando de buscar distintas cortes, a ver, golpeando la puerta, adornando eventualmente, no sé cómo funciona por detrás esa cuestión, hasta que encuentran algún fallo favorable que le permite, en principio, le permitiría obtener ganancias exorbitantes, ¿sí? Imposibles en el sistema capitalista, del 1.600% en 5 años. Ninguna actividad legal o ilegal en el capitalismo permite ese tipo de rendimiento, solo estos tipos lo pueden obtener a través de fallos amistosos con cortes justamente amistosas. Entonces, hoy en día nos están golpeando por ese lado estos cuasi delincuentes, porque eso es lo que son los fondos buitres, porque ese accionar inclusive está prohibido en Estados Unidos, está por la ley de Estados Unidos, está prohibido, para adentro, para afuera no, por lo menos por la Corte de Nueva York. Entonces ese es el desafío que hoy, el principal desafío que tenemos en términos del sector externo y de la economía en general, macroeconómicamente, hoy en día. Por suerte el mundo ha reaccionado, y cuando digo el mundo completo, porque cuando uno ve los apoyos que ha tenido Argentina de organismos internacionales, y no necesariamente los organismos internacionales del palo, ¿sí? El FMI, yo justamente decía la broma de que no sé qué día es, porque ayer llegué a la madrugada de Australia, y pude ver las contribuciones que hizo cada uno de los países, y el FMI, ¿sí? la directora del FMI justamente diciendo, bueno,
con la solución que están buscando de mercado, que es una solución parcial, no es una solución total al problema, podemos solucionar una parte del problema, que es la deuda futuro, la deuda que emitan los países a partir de ahora, poniendo estas nuevas cláusulas de acción colectiva que hacen mucho más difícil el accionar de los fondos buitre, dando una interpretación correcta de esa cláusula estándar pari passu que el juez Griesa la interpretó desquiciadamente, alocadamente, erróneamente. Pero hay otro problema muy grave, que ni siquiera con esta nueva metodología que propone el FMI se puede solucionar, que es el stock de deuda. ¿Sí? Hay 90.000 millones de dólares, 900.000 millones de dólares de stock de deuda en el mundo que ha sido emitida sin cláusulas de acción colectiva o con las viejas cláusulas de acción colectiva, que justamente son las que estos fondos buitres pueden litigar muy fácilmente, porque aparte ahora ya lo saben cómo hacer y ya saben a dónde ir a golpearle la puerta. Ya tienen la corte amistosa, ya la detectaron al juez amigo. Entonces, ese es un problema que no tiene solución todavía. ¿Cuál es la solución que estamos proponiendo? Bueno, claramente el mercado no es la solución. Los mismos que propulsan estas prácticas, ¿sí?, a través de la interpretación alocada de determinadas cláusulas de los contratos, no van a ser los que nos den la solución. Por lo tanto, esto puede ser un avance, lo que propone el FMI, y está bien que así sea, pero no es la solución completa, porque, y en esto lo que dice el FMI es que, bueno, a partir de ahora no hay problemas, el problema es la deuda vieja, no es cierto. Porque estas cláusulas de acción colectiva, si bien son mejores a las que tenían los contratos de deuda anteriores, no son perfectas. No son perfectas. Y además, de la misma forma que el juez Griesa hizo con la cláusula pari passu de interpretarla como se le cantó la gana, puede venir cualquier otro juez en el mundo, en cualquier otro corte en donde se emita deuda, decir, bueno, no, esto que dice acá Argentina significa que lo tiene que hacer Uruguay, porque esa es mi interpretación. Y uno no sabe que van a interpretar con cláusulas estándar de los contratos que dicen una cosa pero se interpretan de otra forma. ¿No? Bueno, esa es una solución. Lo que pasa es que uno emite deuda en jurisdicción propia y nadie viene a comprar la deuda. Ese es el problema. Por eso uno está bastante agarrado. ¿Sí? Es difícil, es complejo. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Hacer un marco legal, estatutario, a escala mundial. ¿Sí? Justamente un nuevo foro. ¿Sí? Un nuevo foro en donde se defina esto, se solucione esto a nivel mundial. Eso lo propusimos en las Naciones Unidas. Eso fue votado a favor por 124 países en Naciones Unidas, con 11 en contra y 41 abstenciones. Da la casualidad que los 11 que votaron en contra son los países más poderosos del mundo. Por algo será. ¿Sí? Esta frase no es la mejor que uno puede pensar, pero por algo será que los 11 países más poderosos del mundo votan en contra a la solución real de un problema global, porque no es un problema, el problema de deuda no es un problema argentino, es un problema de capitalismo. Todos los países del mundo en algún momento tuvieron que reestructurar sus deudas porque entraron en cesación de pagos. Y van a seguir haciéndolo, no es que toda la historia se terminó. La historia va a seguir y los países van a tener que reestructurar sus deudas. Entonces, ese es el momento actual. Justamente en el G20, en estos días, los países son absolutamente conscientes de esto. Todos los países, y eso está en el comunicado, reconocieron que este es un problema, y que no es un problema de Argentina, es un problema del sistema capitalista. ¿Sí? Entonces, reconocen el problema. La diferencia que hay ahora es que algunos dicen hay que hacerlo por acá y otros decimos que hay que hacerlo por allá. Y al mismo tiempo no son incompatibles las dos soluciones, porque uno puede mejorar los contratos de deuda para dificultar el accionar de los fondos buitres, pero también puede hacer el marco estatutario legal, de nuevo foro que interprete los problemas reales que implican las deudas para el desarrollo, digo, no me importa ya, para el desarrollo de las naciones, y ambas cosas son complementarias. Entonces, el mundo se expidió en Naciones Unidas 124-11, y se expidieron las principales 20 potencias del mundo ayer, diciendo esto es un problema y hay que solucionarlo, y les ordenamos a los presidentes, los principales líderes del mundo, les ordenamos, les instruimos a nuestros ministros de finanzas que trabajen en esto para buscar una solución definitiva. La discusión es esta, ¿por dónde vamos? Desde nuestro punto de vista son complementarias las soluciones y en eso estamos trabajando. Muchas gracias. Bueno, para cerrar el acto, entonces le damos la palabra al secretario Augusto Costa. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y la verdad, una alegría enorme estar acá en este ámbito, en este congreso
de Economía Política, y por supuesto agradecer la invitación a la Universidad de Quilmes, al Centro de Cooperación, y celebrar la iniciativa, porque poder discutir acá, veo muchos compañeros del programa y todos los expositores que van a compartir sus ideas, sus visiones, creo que van a aportar mucho, y sobre todo van a aportar una visión que, como bien decía Juan Carlos, es heterodoxa. Y ya el propio nombre del Congreso, de Economía Política, ya habla de heterodoxia, porque la ortodoxia es el Congreso de Economía a secas, no Congreso de Economía Política. De hecho, la ortodoxia se encarga de negar cualquier aspecto político de la economía. Y todos nosotros sabemos que no hay nada más político que la economía. Y la negación de la economía tiene también consecuencias, la negación de la política tiene consecuencias económicas, obviamente. Entonces, cuando estaba pensando cómo plantear algo tan abarcativo como, bueno, rupturas, continuidades y que más desafíos, ¿no?, de la postconvertibilidad, que realmente es una discusión enorme y muy compleja, y la verdad felicito a Martín porque resumió muy bien los principales aspectos, me parece, de las rupturas y las continuidades entre lo que fue la década de los 90 como coronación de la época neoliberal argentina y el funcionamiento de la economía de la postconvertibilidad. Y también es algo que nosotros, bueno, con Carlos, que venimos trabajando hace muchos años en el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, cuando la palabra desarrollo, que nosotros venimos de los 90, formarnos ahí, era una mala palabra, o sea, ponerle Centro de Desarrollo a algo era ya prenderte fuego, ¿no? Y bueno, con mucho después estamos en la gestión, empezando por supuesto con el ministro, cuando después de años de tener que lidiar con la formación neoclásica de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde nosotros nos formamos, y tener que medio en sótanos estudiar visiones alternativas o hacer grupos de estudio de lo que no te daban en la facultad, nos chocamos con el kirchnerismo, ¿no?, como esta nueva etapa que se abrió. Claramente las preguntas que nos empezamos a hacer eran: ¿qué cacho es esto? ¿No? Sí, es lo mismo, es distinto. Y de hecho nosotros en 2004, cuando se iba a cumplir el primer año del gobierno de Néstor, escribimos nuestro paper fundacional que se llamaba Las consecuencias económicas del señor Lavagna, ¿no? O sea, obviamente parafraseando y un guiño a las consecuencias económicas del señor Churchill de Keynes, pero diciendo, bueno, ¿qué es este nuevo gobierno que viene con esta política nueva? Y básicamente lo que nosotros intentamos descifrar era cuál era el programa económico. Porque a nivel político había bastantes claridades, pero ¿cuál era el programa económico que se escondía abajo de esas proclamas políticas que Néstor del día 1 planteó? Porque no había un programa explícito. No es que había un ministro de Economía que se sentó y dijo, bueno, así como vino Martínez Dios en el 76 y dijo, bueno, mi programa es matar a todos, ¿no? Bueno, acá no vino alguien a decir que encima no es tan así, porque el programa inicialmente se disfrazaba de industrialista, ¿no?, el de la dictadura. Al principio no venía a decir voy a desindustrializar y a borrar a todas las pymes del planeta, más allá del genocidio, ¿no? Pero no vino un ministro de Economía en el kirchnerismo a decir este es mi programa económico. Entonces nosotros en el primer año de gestión hicimos un análisis diciendo justamente por qué acá no hay un programa económico si hay tantas definiciones políticas, ¿no? Y de hecho que fue nuestro quizás gran cuestionamiento al primer año del gobierno, más allá que ya se empezaban a identificar algunas cuestiones. Por supuesto, seguimos trabajando, estudiando y siempre muy cerca de los compañeros que de la militancia universitaria empezamos a darnos cuenta de que esto era un proceso de cambio, un proceso de transformación muy trascendental, y que muchos de los que vivimos y nos formamos políticamente en la postdictadura, digamos, eso es una cosa rarísima e increíble al mismo tiempo, ¿no?, todo lo que empezamos a vivir. Entonces, ya en 2010 editamos un libro como Centro de Estudios, donde ahí ya el nombre era tan difícil, que era La anatomía del patrón de crecimiento y la encrucijada actual, ¿no? Donde ahí ya en 2010 podíamos entender de qué se trataba el funcionamiento de la postconvertibilidad y saber que efectivamente había habido grandes cambios, algunas continuidades
y, por supuesto, cuestiones a resolver. Y ahí quedaba claro que había un programa económico y que eso que algunos llaman el relato, ¿no?, que parece despectivamente, ¿no?, por el relato de este tipo, en realidad era un programa económico que estaba supeditado a objetivos políticos. Y esa era para mí, cuando pienso cuál fue la gran ruptura de la posconvertibilidad, es que si hablamos de una cosa que se llama economía política, que algunos niegan y que hablan de economía, en realidad el kirchnerismo significó que la política tiene supremacía o prima sobre la economía. Es decir, que los programas económicos están sujetos a programas y objetivos políticos claros, definidos y que involucran objetivos sociales. Porque lo opuesto es lo que habíamos heredado. Toda una era neoliberal donde la economía mandaba y donde supuestamente los objetivos sociales eran un desprendimiento natural del funcionamiento de la economía, sin un Estado generando las condiciones para, tanto para la orientación de los recursos sociales, la orientación de la producción, como para la distribución. Esto lo resolvía el mercado y mágicamente se cumplían supuestos objetivos sociales, pero con la política afuera, porque cuando se mete la política, la pudre, porque distorsiona, porque ¿quién es este secretario de comercio que viene y dice que hay que hacer una cosa, se puede exportar, no se puede? ¿Qué idea tiene? ¿No? Es un ignorante, no entiende nada, entonces arruina todo. Entonces, cuando manda la economía, es cuando para la ortodoxia se llega a los mejores resultados. Entonces, para mí, ver un gobierno que supeditaba un programa económico a objetivos políticos explícitos fue la gran transformación. Y fue algo que realmente es revolucionario, después de varias décadas de que nos machacaron la cabeza de que la cosa era al revés y que lo que tenía que mandar era la economía. Pero ¿cuál es el problema? Y como lo decía Juan Carlos, la ortodoxia, cuando penetra en el sentido común de la gente, a fuerza de darle, y uno naturaliza un montón de cuestiones, en realidad termina legitimando el statu quo, y el statu quo en una economía capitalista, periférica como la Argentina, y en realidad en una economía capitalista por definición, es un statu quo desigual, donde, particularmente a partir de mediados de los 70, la concentración de la riqueza, lo decía también Juan Carlos, se profundizó de una manera inédita en la historia de la humanidad, y eso no fue el resultado de malas políticas o de que el Estado se metió demasiado o que hubo errores, sino fue el resultado natural del propio funcionamiento del mercado, que concentra y excluye. Y eso es una realidad que a la luz de la historia del capitalismo es imposible negar. Entonces, ¿cuándo la economía o cuánto un proceso económico va en el sentido opuesto? Es decir, genera crecimiento y redistribuye. Cuando está la política delante, cuando el Estado tiene un rol central en la definición de los objetivos sociales y cuando, a partir de los instrumentos y de su participación activa, genera las condiciones para cumplir esos objetivos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto político que tiene su programa económico? Algo tan sencillo como generar las condiciones para un proceso de crecimiento con inclusión social. Ese es el objetivo político de este gobierno, que tiene sus instrumentos económicos, sus medidas, y que también, a medida que se va transformando la economía, la estructura productiva, las condiciones de vida, también va cambiando de instrumento y cambiando de medidas, pero no sacrifica los objetivos. Y también entendimos muy rápidamente que apuntar hacia un objetivo social y político, como generar condiciones para que la economía crezca, distribuyendo y mejorando las condiciones de vida de los trabajadores argentinos, entonces lo que tiene que ocurrir es que la política permita que ese proceso de crecimiento genere, en realidad es bilateral la relación, una industrialización, o en el caso argentino una reindustrialización,
y genere las condiciones para que el mercado interno se expanda y mantenga condiciones sólidas para traccionar el propio crecimiento. Es decir, no existe crecimiento con inclusión social en Argentina sin industrialización. Y no existe industrialización sin un mercado interno pujante. Esos son los secretos del modelo. Y esos son los secretos de las transformaciones en Argentina. Lideradas por un gobierno que puso adelante la política de la economía. Entonces, cuando Juan Carlos decía que el secretario de Comercio era el responsable de todos los males de la humanidad, está en lo cierto. ¿Por qué? Porque para la ortodoxia, esta política que pone los objetivos sociales y los objetivos políticos adelante del mercado, adelante de la economía, es una aberración, es digno de ignorantes. Y por eso, ¿cuáles son? Si ustedes leen las críticas a este gobierno, y particularmente a este equipo económico, ¿cuáles son las principales críticas? Mala praxis, impericia, inútiles, ignorantes. ¿Por qué? Porque no aplicamos las recetas que nos enseñaban en los 90 y que en muchas universidades, como decía Mario, todavía nos enseñan, y sus hijos directos nos vienen a dar lecciones, ¿no?, de cómo gestionar una economía, basados en esta concepción ortodoxa de que el Estado se tiene que correr y quien tiene que determinar el proceso de crecimiento es el mercado. Entonces, ahí aparece, me parece, el gran cuestionamiento, y sobre todo a ciertos funcionarios que intervienen en áreas muy sensibles del desempeño económico o del funcionamiento de la economía. Y particularmente en este modelo económico, la Secretaría de Comercio tiene un lugar central. Entonces no importa, Juan Carlos, si es Augusto Costa, si es rubio, si es morocho, si tiene bigote, si grita, si tiene buenos modales, ¿no? Lo que importa es que haya un secretario de Comercio cumpliendo sus funciones dentro de este esquema económico. Y siempre va a ser malo. Y el día que haya un secretario de Comercio que vengan las corporaciones empresariales o mediáticas a avivarlo, ese tipo no está haciendo su trabajo. Porque ese no es el trabajo de un secretario de Comercio. Entonces, me parece que llegado a este punto, donde se manifestaron muy claramente estas transformaciones en materia de la lógica de la política económica, es en un par de aspectos que hoy son discusiones muy relevantes, como lo que tiene que ver con la regulación de la economía, la regulación de los mercados y la administración del comercio. Y en la discusión que mencionaba Juan Carlos en el Congreso, donde se discutieron nuevas herramientas para la regulación de las relaciones de producción y consumo, quedó muy claro quién habla en nombre de un proyecto político inclusivo que entiende que la economía tiene que estar subordinada a los objetivos políticos, y quién habla en nombre de las corporaciones empresariales que se benefician cuando el Estado se retira, porque cuando manda la economía, los tiburones se comen a los peces. Y cuando es al revés, los peces pueden tener perspectivas de sobrevivir. Y una situación que te estás riendo o no sé por qué te reís, pero yo me río de una cuestión particular. Cuando tuvimos esa discusión, el otro día hice la misma mención en un programa de radio de los tiburones y las sardinas. Ah, bueno, yo los peces, las sardinas. Voy a aplicar la presentación. Entonces, yo iba a mencionar la discusión en el Congreso cuando estaba la discusión de la ley de abastecimiento o de la nueva regulación de las relaciones de consumo y producción, muy dividida entre quienes obviamente somos parte de este proyecto y toda la oposición encolumnada en las proclamas de las corporaciones empresariales y mediáticas, a tal punto que quien tengo acá al lado tuvo que decirle a uno de los representantes de las corporaciones patronales del campo que se levante la banca a un diputado de la oposición, porque el tipo directamente se había sentado en la banca, porque le estaba dictando en la oreja al otro lo que tenía que decir en la discusión. Así que imagínense, El presidente de la sociedad rural. exacto, el compañero Luis Echeverri, ¿no? Estaba sentado en la banca. ¿Qué banca era? No sé, era de la derecha. Un diputado de Ahí donde tienen brazo derecho y otro brazo derecho. Exactamente. Son todos de derecha. Bueno, fíjense, entonces ahí está claro, me parece, cuando uno discute cuestiones centrales en lo que tiene que ver con el rol del Estado en la economía, como cuál es el rol del Estado en la regulación de los mercados, en la regulación económica,
dónde está la política adelante y dónde está el interés concreto de las corporaciones adelante. Y entonces, en toda esta discusión, que también me parece que tuvo más relevancia o también en términos de agenda fue muy importante por todas las operaciones políticas, pero también porque en el medio aparece la Academia Sueca dándole el premio Nobel a un tipo, Jan Tirol, ¿no?, que precisamente se lo dieron por sus análisis sobre la regulación de monopolios y oligopolios. Es decir, apareció en la discusión en la agenda internacional también qué hay que hacer en materia de regulación económica. Y acá también aparecieron algunos diciendo, bueno, entonces si le dieron el Nobel a un tipo que dice que hay que regular los monopolios, entonces está ganando la heterodoxia a nivel mundial, o en realidad esto es para que la ortodoxia entienda que no tiene que dejarse todo liberado al mercado. Pero cuando uno profundiza también la discusión, el premio Nobel fue el premio a la ortodoxia, porque en realidad Tirol es el exponente más acabado de cómo entiende la ortodoxia que hay que regular los mercados concentrados, mercados oligopólicos o monopólicos. Y es muy interesante, porque ¿cuál es el rol de la regulación del Estado en los mercados para la ortodoxia? Básicamente, de lo que partimos es la premisa esta que también nos machacaron, y de la era neoliberal que nos machacaron, que la privatización y la desregulación de los mercados es lo que garantiza que el mercado pueda asignar los recursos de una manera eficiente y que por lo tanto no haya despilfarro, no haya distorsiones, no haya problemas. Entonces, durante todos los 80, 70, 80, 90 vino toda esta era de desregulación y privatización, o sea, con Thatcher y Reagan como exponentes en Estados Unidos y en Reino Unido y Estados Unidos, y con todo lo que fue el Consenso de Washington en Latinoamérica, con la idea de que cualquier gestión privada de empresas que anteriormente habían sido gestionadas por el Estado iba a ser más eficiente, y que dejando los mercados actuar íbamos a lograr un mejor funcionamiento de la economía. Entonces, en toda esta era de desregulación y privatización, aparece Tirol analizando con qué argumentos, o en qué sectores, o con qué fundamentos el Estado tiene que regular algo que el propio proceso de política económica estaba desregulando. ¿Y por qué lo estaba regulando? Porque acá aparece también la fe ciega en esa mano invisible, que hoy, como decía Juan Carlos, algunos socialistas tienen esa fe ciega en la mano invisible, de que hay que dejar actuar a los agentes individuales en cada uno de los mercados y que eso conduce al mejor resultado posible. Entonces, desregulando y privatizando, vamos a llegar a los mejores resultados posibles, porque ahí va a actuar plenamente la mano invisible. Y entonces, ¿cuál es el rol del Estado en la regulación de una economía que hay que desregular y hay que privatizar? Básicamente ninguno, más que garantizar que el mercado pueda funcionar de una manera correcta, entendido por correcta, donde cada uno pueda tomar sus decisiones siguiendo las informaciones que nos brinda el sistema de precios, que sin ningún tipo de intervención o distorsión son las reales condiciones de oferta y demanda de la economía. Y eso es entonces lo que va guiando la conducta de cada uno de los individuos. Entonces uno toma decisiones con precios que son transparentes, claros, y actúa en función del beneficio de uno, como productor, como ahorrista, como inversor, como consumidor, y eso presuntamente lleva al mejor resultado social. Entonces el Estado lo que tiene que garantizar es que se cumplan los contratos, tener una policía que reprima cuando alguien se porta mal, garantizar la seguridad jurídica, las cuestiones generales del ambiente de inversión, toda esta cantinela que tanto escuchamos, y no mucho más, salvo cuando haya alguna falla de mercado que impida estructuralmente que el mercado haga su trabajo. Entonces la teoría de regulación ortodoxa es una teoría que solo se aplica cuando el mercado no puede cumplir con su función, es decir, cuando hay fallas. Y las fallas de mercado pueden ser de diferente tipo, desde bienes públicos, externalidades, cuando hay problemas de información, o cuando por algún motivo estructural hay una restricción en la oferta y en la demanda, es decir, hay barreras a la entrada y a la salida del mercado, y es conveniente, incluso desde el punto de vista social, que haya una empresa, dos empresas o pocas. Y eso se da en situaciones de monopolios naturales, donde, por ejemplo,
todos los servicios que se prestan por red o el servicio de ferrocarril, por ejemplo, de acá a Mar del Plata, sería ineficiente, dado el nivel de demanda de viajes de Buenos Aires a Mar del Plata, que haya 3 empresas, 4 o 5 compitiendo en condiciones de mercado para captar a los pasajeros, porque tendrían que tener sus vías, sus locomotoras, sus trenes, y eso duplicar, triplicar, cuadruplicar, y tendríamos toda al lado de la ruta 2 muchas vías de una manera ineficiente. Entonces ahí parece que la competencia no funciona, como sí funcionaría en una fotocopiadora en la zona de la facultad, donde uno puede estar tranquilo que, como hay muchos consumidores, como no hay barreras a la entrada, que comprar una máquina y poder sacar fotocopias, entonces el mercado va a funcionar bien. Pero con los ferrocarriles no. Entonces ahí aparece el motivo para regular. Y ese motivo para regular está fundamentado en que hay una falla de mercado. Es decir, que el mercado solo no va a resolver el problema de ser eficiente y de generar ganancias normales, porque al estar concentrado, el dueño de la empresa de ferrocarriles va a actuar como lo que es, un monopolista. Y un monopolista lo que pretende racionalmente es obtener la máxima ganancia. Un monopolista no es ni bueno ni malo él. Es un empresario racional, entonces va a actuar como empresario y va a obtener la máxima ganancia. Entonces, si no regulamos ese tipo, va a restringir las cantidades y cobrar precios caros. Y ese es el problema. Entonces ahí aparece toda la teoría de la regulación ortodoxa para estos casos puntuales que hay que fundamentar. Y entonces la discusión es qué esquema de regulación es mejor en términos de precio, en términos de calidad, en términos de si conviene poner un precio o hacer una regulación en función de la tasa de retorno que uno espera según los costos que tiene. Es decir, toda una discusión muy técnica sobre cuál es el esquema que genera los mejores incentivos para regular este tipo de monopolios. Esa es la regulación que admite la ortodoxia. Toda intervención adicional a ese tipo de regulación, por supuesto que es perniciosa, porque coarta la libertad empresaria, genera distorsiones en los mercados y termina generando el peor resultado posible. Entonces, no es precisamente un revolucionario Jean Tirole ni un heterodoxo, sino más bien todo lo contrario. Y por eso, cuando en el Congreso discutíamos las nuevas leyes de regulación de las relaciones de producción y consumo, recibíamos los cuestionamientos que recibíamos por parte de las corporaciones, por parte de la ortodoxia y por parte de todos sus voceros, porque nosotros estamos planteando la discusión desde una lógica completamente distinta que tiene necesariamente al Estado tomando otro tipo de decisiones, interviniendo con otra lógica y sobre todo cumpliendo un rol completamente distinto. ¿Por qué? Porque no partimos de los manuales de texto neoclásicos que parecen querer convencernos, todos los que leyeron los manuales típicos de introducción a economía se van a dar cuenta rápidamente de que el monopolio o la concentración es una anomalía, que en realidad los mercados funcionan competitivamente, el Estado tiene que garantizar que funcionen bien, y bueno, y el monopolio es una anomalía, pero que con una buena regulación se puede evitar o limitar. Por el contrario, la historia del capitalismo demuestra que las concentraciones y los monopolios son la regla y es la tendencia. Entonces no podemos partir de una situación ficticia para decir, bueno, entonces el Estado no se tiene que meter. Tengo que partir de la realidad. Y tengo que partir de que los mercados son concentrados, no en Argentina, en todo el mundo, y que Argentina sufrió un proceso de concentración fenomenal el último cuarto del siglo XX, donde hay sectores estratégicos de la economía argentina que generan un proceso de crecimiento con inclusión social, es decir, un crecimiento que genere empleo, que distribuya y que permita que cada vez más los sectores más vulnerables y todos los trabajadores argentinos puedan acceder a mejores condiciones de vida. Evitar que quienes tienen capacidad de formación de precios y apropiarse de parte de la renta generada en la economía argentina, lo hagan. Es decir, limitar el poder monopólico de quienes tienen capacidad de formar precios. De eso se trata la lógica de la regulación que nosotros tenemos en mente y que fue lo que llevamos al Congreso como instrumento necesario para poder atender los desafíos que tiene actualmente el modelo económico. Porque los que cuestionan esto, básicamente lo que piden es ajuste, es reducción de gastos, reducción
de oferta monetaria, es decir, toda una política contractiva, pero sin tocar la cuestión de la concentración económica. Desde ya que este gobierno no va a ir nunca por ese camino mientras esté nuestra presidenta. Porque ese es el camino que ya conocemos y que generó la peor crisis de la historia argentina, con las consecuencias sociales más nefastas de la historia argentina, que todavía la estamos pagando y que la vamos a pagar por mucho tiempo más, y que por eso, dentro de las continuidades que todavía heredamos de la década del 90, tenemos una situación social que este gobierno, a partir de todas las políticas que aplicó, contribuyó a revertir, pero que no alcanza 10 años ni 12. Y también tenemos un proceso de concentración económica en muchos sectores que, pese a todo el impulso que le dio este gobierno a las pymes, a las medianas empresas, todavía la concentración es una realidad. Y para trabajar en la desconcentración de la economía no alcanza una década, menos cuando venimos de ese proceso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir generando las condiciones para que haya rentabilidad en una amplia gama de sectores de la economía, para que las sardinas puedan convivir con estos tiburones, puedan desarrollarse, y para eso necesitamos limitar el poder de formación de precios del capital concentrado. Y para eso necesitamos una legislación que regule la distribución del excedente a lo largo de las cadenas de valor. Y no solo que levante las manos y diga, no, bueno, que se arregle el mercado. Y en todo caso, como nos decían en el Congreso, está la Ley de Defensa de la Competencia, que esa ley parece que es apta para el mercado. ¿Por qué? Porque no tiene posibilidad de revertir en los tiempos necesarios las situaciones de abuso de poder dominante. Porque si ustedes se fijan cómo son los procesos por los cuales se puede llevar adelante una investigación con la Ley de Defensa de la Competencia, son 8, 10, 12 años. De hecho, este año, el caso paradigmático que es en términos de defensa de la competencia argentina, que es el del cártel cementero, no se escucharon hablar, es decir, que hubo una investigación por cartelización, es decir, por acuerdo de precios, que es una práctica anticompetitiva en el mercado del cemento. De las 4 empresas se pusieron de acuerdo para no competir por precio, es decir, fijar precios altos para tener mayor rentabilidad, y eso viola lo que el manual introductorio de economía nos dice que es la competencia, y por lo tanto viola todo lo bueno que tendría en el mundo ideal la competencia. Entonces, en el año 99 empezó una investigación por cartelización en el mercado cementero, que la cartelización quiere decir que de ahí en adelante, primero en ese mercado, los que no se pusieron de acuerdo están en el horno, y de ahí en adelante en toda la cadena de valor todo sale más. Quiere decir que el siguiente eslabón paga más, el consumidor paga más. Es decir, le fueron sacando plata del bolsillo a diferentes actores de la economía que no tienen capacidad de formar precios. Y esa investigación empezó en el 99, que se aplicó a la Ley de Defensa de la Competencia. Recién el año pasado, 2013, las cementeras empezaron a pagar la multa. ¿Qué pasó durante 14 años con la calidad de vida de la gente, con lo que ocurrió en los mercados, producto de esta cartelización? Es decir, desastres. Y eso es a lo que nos quieren, con lo que nos quieren contentar quienes creen que hay que dejar que el mercado actúe, a tener ese tipo de herramientas, que obviamente no resuelven ninguna cuestión de fondo y no resuelven ninguna cuestión con la urgencia que se necesita. Entonces, por eso, cuando aparecen regulaciones que parten de esta lógica y que subvierten la buena praxis del economista neoliberal, aparecen todas las operaciones mediáticas, todos los cuestionamientos, todo este circo que nosotros cotidianamente vemos, y sobre todo empiezan a señalar con el dedo a funcionarios que empiezan a personificar los males de la economía, porque en realidad son quienes tienen que aplicar instrumentos necesarios para el desarrollo económico sustentable y soberano. Y ese es el secreto por el cual muchos funcionarios de este gobierno son tan vilipendiados, digamos, públicamente. Y lo mismo pasa, y con esto termino, con lo que es la administración del comercio. Porque lo que es privatización y desregulación de los mercados internos, en comercio internacional, es apertura y liberalización. Es decir, lo que se aplica a un país, cuando uno ve el mundo, dice, no, lo que tiene que pasar es que tiene que
fluir libremente el capital, las personas, y que el mercado, con las señales de precios, determine cómo se distribuyen globalmente los recursos de la humanidad. Entonces, acá aparece la típica teoría de las ventajas comparativas, donde si todo funciona libremente el comercio internacional, entonces, si un país es bueno haciendo una cosa, el mercado, con las señales que da, va a hacer que ese país se especialice en eso y le va a comprar a otro que hace mejor otras cosas, lo que no puede producir. Y con esa lógica, cada país va a hacer lo que es eficiente y todo el mundo va a estar bien. Este es el verso, ¿no?, de la teoría del comercio internacional, que en realidad también lo que hace es reforzar el statu quo, pero ya no a nivel de un país, sino a nivel del mundo, donde los países se pudieron desarrollar primero con políticas que, si algo que no son de libre comercio, sino que fueron políticas netamente proteccionistas. Una vez que se desarrollaron, ahora son los paladines del libre comercio, ¿no? Y esto con Carlos siempre lo decimos, lo único que demuestra es que el libre comercio es una consecuencia del desarrollo, no la causa. Uno puede darse el lujo de salir a militar el libre comercio una vez que se desarrolló y sabe que tiene que colocar sus productos en los cuales es competitivo en el resto de los países. Entonces ahí cualquiera, incluso China ahora, ¿no? China hoy por hoy es el paladín del libre comercio. Carlos estuvo en el G20 y los representantes chinos son los más librecambistas del planeta. Y todos sabemos lo que es China. Todos sabemos las políticas que aplican internamente y todos sabemos cómo fue desarrollándose, y ahora que es competitivo en algunos sectores, es parte del establishment del libre comercio. Entonces, cualquier enfoque alternativo respecto al comercio internacional, que no sea que lo mejor es la apertura y la liberalización unilateral de la economía, para la ortodoxia es mala praxis. Y por eso, hoy todos ustedes deben haber visto en algunos diarios que faltan medicamentos, faltan insumos, está paralizada toda la producción, porque este gobierno tiene una política de administración de comercio nefasta que le impide a las empresas producir, genera desempleo, genera males económicos, y ese también es el secretario de Comercio, que es que no aprueba las de JAI y que entonces es el responsable de que no haya algodón en los hospitales. Digo algodón porque parte de las denuncias que hay es que no hay algodón. Todos sabemos que el algodón no se importa, ¿no? Pero fíjense entonces el nivel de ridículo. No importa cómo. Lo que hay que hacer es deslegitimar el instrumento, deslegitimar que el gobierno administre el comercio para favorecer la producción local, el empleo local, y generar condiciones de rentabilidad en sectores donde claramente la competencia de afuera, más en un contexto de crisis que ya lleva 8 años, sería imposible. Entonces, falta algodón, culpa del secretario de Comercio. Faltan vacunas. Cuando nosotros trabajamos con cada laboratorio, con cada cámara del sector, para que en un sector tan sensible como la salud, nadie pueda venir a decir que el gobierno puso una traba. Y de hecho, hoy estuvimos reunidos también con representantes de laboratorios, y uno me dice, yo no puedo creer que dijeron que faltaba la vacuna que yo produzco porque hay restricciones al comercio, cuando tengo un problema mundial que no puedo producir esa vacuna y estoy desabasteciendo a todo el mundo. Pero para los diarios del establishment parece que las restricciones a las importaciones que pone Argentina hace que la mamá del tipo que hablaba no pueda darse la vacuna. Entonces, nuevamente, acá lo que está en juego es la posibilidad de tener instrumentos que permitan consolidar un proceso de desarrollo que permita la reindustrialización plena del país en un contexto internacional muy complicado, y que contra eso estamos luchando, y contra eso estamos todos los días teniendo que militar, teniendo que explicar que la Argentina no tiene alternativas, y hoy es lo que se está debatiendo en el país. Y este año que viene es trascendental, porque lo que estamos discutiendo es si va a haber administración del comercio, si el Estado va a tener un rol protagónico en la regulación, si la política macroeconómica de ingresos, de estímulo a la producción, se va a mantener,
o va a cambiar completamente la lógica, y parte de lo que fuimos reconstruyendo en estos 11 años se va a ver muy complicado. Y cuando uno escucha las promesas electorales de algunos candidatos, da miedo, porque primero son completamente inconsistentes, pero el problema es la administración de comercio. Hay que eliminar cualquier tipo de administración de comercio, hay que eliminar las retenciones, hay que eliminar la administración del comercio exterior. Entonces, si la producción de leche no alcanza para abastecer el mercado interno, no importa, que el consumidor interno pague lo que haya de pagar, porque el precio que tiene que regir es internacional. Entonces, que se exporte todo. Y todo ese tipo de planteos realmente lo que hablan es de un proyecto donde nuevamente nos quieren poner economía adelante de los objetivos políticos y sociales. Porque quienes están hablando son los representantes de las corporaciones y los intereses económicos que se beneficiarían si hoy no existiera administración de comercio y pudiesen exportar toda la leche que quieren, todo el trigo. Martín mencionaba, bueno, hay que pensar mecanismos para la administración del comercio exterior de granos. Sí, por supuesto hay que pensar, es una discusión. Hay que pensar mecanismos para tener mejores instrumentos para profundizar estas políticas, claro que sí, esos son los desafíos que tenemos. Pero donde tiene que haber un consenso es que no tiene que haber vuelta atrás. Y donde tiene que haber un consenso es que la política nunca más puede estar subordinada a la economía, porque sabemos que se trata de eso. Muchísimas gracias. Bueno, gracias compañeros. Fuerte aplauso a nuestros invitados y vilipendiados todos los días. Damos por inaugurado este congreso, los invitamos a todos y todas a participar de los paneles martes y miércoles, y al cierre el miércoles aquí en la otra sala, en la Solidaridad. Muchísimas gracias.